Y fue entonces que perdí. No fue el miedo a mi ex esposo lo que perdí, perdí el miedo a morir. Mi nombre es Elena Solís, tengo 57 años y vivo en Buenos Aires. Nací en una zona rural de Córdoba, Argentina, al norte de la provincia. Soy hija de agricultores y desde que nací hasta los 19 años también fui agricultora. Comencé a trabajar en el campo muy temprano, desde los 9 años de edad. Mi infancia fue como la mayoría de esa época. Fue una infancia bastante desafiante, mucha escasez. Tuvimos problemas en casa, el alcoholismo de mi padre. Mi padre, como la mayoría de los hombres de la época, era muy rígido. Entonces fue una infancia con bastante dificultad, faltaban cosas, y vivíamos en sitios arrendados, tierras arrendadas. Quien vivió en la agricultura sabe cómo es eso. Desde muy temprano, a pesar de ser una niña del campo con poca estructura, que no sabía casi nada. No teníamos energía eléctrica, no había agua corriente, en la época no había ni televisión, ni internet, no había nada. Raramente íbamos a la ciudad. Desde esa época percibía que algo andaba mal. Porque, ¿por qué nosotros teníamos tan poco y otros tenían tanto? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué faltaba comida? ¿Por qué pasar frío? ¿Por qué no tener cosas en casa? Creo que nací cuestionadora ya en esa época. Cuestionaba mucho, cuestionaba a Dios. ¿Y por qué tenía que ser de esa forma? ¿Por qué la vida tenía que ser sufrida? Y como seguía cuestionando, pero mi padre era muy bravo, yo cuestionaba más conmigo misma o con mi madre. Teníamos un poco más de libertad para hablar con mi madre. Con mi padre ya no se podía. Como vivíamos en tierras arrendadas, siempre venían los propietarios de la tierra y siempre venían los parientes. Venían en coche, venían bien vestidos, los niños con ropa bonita. Yo me quedaba mirando aquello, deseando tener una vida diferente. Cada vez que venía alguien y escuchaba, me quedaba prestando atención a las conversaciones de mi padre. Y mi madre también admiraba a esas personas, muy humildes, que eran, mira, ese de ahí es abogado. Yo miraba y me quedaba pensando, eso es lo que voy a ser abogada cuando crezca. Le decía a mi madre, mamá, ¿seré abogada también? Ah, hija mía, eso no es para nosotros, eso es para quien tiene dinero. Yo pensaba, ¿pero por qué no es para nosotros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué Dios bueno es este que trata a unos de una forma, unos pueden y otros no pueden? Yo, muy niña, me quedaba con eso, ya muy pequeña. Y luego venía el ingeniero, el agrónomo, para hacer análisis del suelo. Venían las enfermedades del café, esas cosas. Yo miraba, encontraba aquello muy interesante y de nuevo decía, ay, voy a ser ingeniera, voy a ser agrónoma. Y mi madre nuevamente, no, hija mía, eso no es para nosotros, eso es para quien puede. Yo decía, pero ¿por qué no puedo? Yo estaba cuestionando. Pasando el tiempo, fui a la escuela. Tenía que caminar media hora a pie para llegar a nuestra escuelita. Entré en la escuela, aprendí a leer y conocí los libros. Cuando leí el primer libro, recuerdo que fue de la autora, si no me equivoco, María José Dupré, La isla perdida. Fue el primer libro que leí. No sabía que existían libros, porque en la escuela era primero aprender a leer, escribir, cosas así. Pero encontré aquello muy interesante. Recuerdo que pasaba la mano por la tapa y dije, voy a ser escritora. Y de esa vez ni recuerdo si llegué a decírselo a mi madre, porque ella ya iba a decir que no era para mí, y aquel deseo lo guardé escondido. Fui tomando un librito en la escuela, otro. Eran pocos. Leía, releía el mismo en el horario, así que llegaba de noche, llegaba del campo, estudiaba por la mañana, iba al campo por la tarde, y luego, por la noche, era con luz de lámpara de aceite. Y mi madre decía, vas a estropear la vista, apaga la lámpara, tienes que dormir y tal. Pero yo me quedaba leyendo por la noche, sin ver la hora de que llegara el día siguiente, pudiendo leer otro pedacito. Entonces nació ese deseo muy fuerte de ser escritora. Me gustaba conversar con las gallinas, con los cerdos, me gustaba conversar con todo, conversar con las hormigas. Me quedaba soñando. Y mi padre fue un gran contador de historias.
Un gran mentiroso incluso. Él contaba aquellas historias de heroísmo de Salta, de cuando vivía en Salta, que agarró al jaguar, lo lanzó, enfrentó al jaguar y tal. Me gustaba, yo sabía que era mentira, pero me gustaba oír aquella ficción. Me gustaba oír la historia. Y trataba de escribir, intenté escribir varias veces, pero no conseguía continuar. Rasgaba la historia, rasgaba el papelito. Mal sabía yo en aquella época que tendría que vivir toda la historia que sería escrita. El tiempo fue pasando, la escasez continuó, aquella dificultad que no salía de aquello. Mis padres se separaron y siempre esa dificultad de tener poco, miseria misma, pasaba frío. En el campo difícilmente se pasa hambre porque se come cualquier cosa, pero nos quedábamos mucho sin arroz, sin café, incluso porque mi padre tenía el problema del alcoholismo. Más tarde se separaron, yo tenía casi 16, 17 años. Él consiguió otra mujer y se separaron. Él se fue a vivir con ella y nosotras nos quedamos con nuestro hermano mayor cuidando la casa, porque era así. Cuando el padre se iba, quien comandaba era el hermano mayor, pero siempre con esa dificultad y que todo lo podía el hombre, la mujer no podía. Nosotras, las mujeres, no podíamos nada, y así era en la época. ¿Cuáles eran los sueños? Ni siquiera eran sueños, era algo determinado. La mujer crecía, se casaba, tenía hijos, solo era ama de casa e iba a trabajar en el campo también. Aquello era aquello. Entonces no había cómo planear. Pero en mi cabeza no, yo no aceptaba eso. Decía, tiene que ser diferente. Tuve algunos noviecitos de infancia escondidos, porque si mis padres descubrían, me pegarían. En las fiestas de la iglesia, en las kermeses, en las fiestas de la iglesia, era donde conseguíamos los noviecitos. Conocí a Roberto. Fue algo así, medio arreglado. Una amiga fue y habló con él, que yo quería hablarle. Yo ni estaba enterada de nada. Luego vino y me dijo que yo quería hablar con él. Y fue medio una bromita de las amigas. Comenzamos a conversar y empezamos a ser novios. Pero era aquel noviazgo que no nos conocíamos bien, porque no existía eso de salir con el novio, salir sola, ir a la familia, ir a la casa del novio. No se podía. Las niñas de bien no hacían eso, porque era peligroso perderse. Había unas historias así. Entonces las madres tenían esa preocupación. Y además se hablaba mal si se empezaba a salir sola con el novio. Quien era de la época recuerda eso. Comencé a los 17, 18, me casé a los 19. Fueron 2 años de noviazgo, pero ese noviazgo que no daba para conocer bien. 2 años después de que nos comprometimos, él se vino a Buenos Aires con su familia, con sus padres, y en eso de que él se venía, yo vine a la ciudad. La vida aún continuaba difícil, no había cambiado prácticamente nada, y yo vi en el matrimonio una oportunidad de cambiar de vida. Nos casamos, todo fue medio rápido, después de 2 años, resolviendo pedir el casamiento a mi madre. Nos casamos porque no podíamos quedarnos, era así en la época, ¿verdad? Se era novia y se casaba, y listo, no había mucha historia. Y me casé, vine a vivir con su familia, con sus padres, aquí en la misma casa, en Buenos Aires, y luego, al principio, ya percibí que algo andaba mal, porque él ya comenzó así con mucha posesividad. Es muy extraño, porque es una familia desconocida, como dije, no teníamos eso de ir a casa del novio. Salí de una familia y fui a una familia muy desconocida para mí. La cultura era diferente, las costumbres diferentes. Entonces fue bien impactante. Yo tenía 19 años en la época. Y entonces en los primeros días él ya comenzó a maltratarme así, más psicológicamente. Incluso porque la familia de él, esto es muy importante, tanto la suegra, mi ex suegra, siempre estuvo de mi lado. La familia, mis cuñados, se quedaron de mi lado porque él era un hermano difícil, un hijo difícil, solo que no tuve cómo saberlo antes, no había cómo saber. Y por suerte mía, mi suerte fue que ellos se quedaron de mi lado y fueron muy buenos conmigo. Entonces, así. Pero ya comenzaron los malos tratos desde los primeros días, el maltrato psicológico, la humillación. Ponía defectos en mi cuerpo, ponía defectos en todo lo que yo hacía,
en la comida que yo hacía, todo lo que yo hacía estaba mal. Entonces yo comencé a repetir allí el patrón de mi madre. Si iba a la derecha estaba mal, si iba a la izquierda estaba mal. Si ponía mala cara, tampoco podía, pero si estaba sonriendo, ¿de qué te ríes? Hasta conversar con sus hermanos no se podía mucho, era solo él. Yo me convertí así en una posesión de él, pasé a ser una propiedad de él. Entonces, el matrimonio que yo vi como medio para cambiar de vida, realmente cambió de vida, solo que cambió para peor. Entonces, así fue muy difícil y como yo era aquella muchachita del interior y crecí en medio de mucho miedo a un padre bravo, yo ya tenía ese miedo conmigo y no lo enfrenté. A veces existe una crítica muy grande de la sociedad, por increíble que parezca, de muchas mujeres. Ah, le gusta que le peguen. ¿Por qué no lo deja? Es una sinvergüenza. Y no es eso. Lo que nos hace quedarnos es el miedo. Creamos un miedo tan grande a la persona que todo lo que ella dice que va a hacer con nosotros pasa a ser una verdad. Porque empieza a repetir, si te vas, hago esto, si te vas, hago aquello. Si miras a otro hombre en la calle, ya verás. Y a los 3 meses de casada, había decidido irme de casa. Estaba buscando trabajo. Siempre fui de trabajar. Desde la infancia trabajé en el campo. Y cuando me pongo a hacer, lo hago en serio. No tengo pereza. Y yo quería trabajar para ayudar, para tener nuestra casa. Entonces yo pensaba, ¿quién sabe? Si salimos de aquí, tener nuestra casa, las cosas cambian. Entonces, a los 3 meses, buscando empleo, en una entrevista de trabajo, conocí a una mujer. Y conversando con ella, le conté mi situación y ella me dijo, vivo sola. Si quieres irte de casa, ven a vivir conmigo. Y yo dije, me voy de verdad, estoy sola, tomo mis cosas a escondidas durante la noche y me voy. Porque antiguamente para avisarle a la familia era solo por carta. Pero escribí una carta a mi madre diciendo que todo estaba bien. No le conté a mi madre. ¿Por qué no le contaba? No le contaba porque quería ahorrarle. Ella ya había sufrido tanto con mi padre que yo no quería darle más este disgusto. Y yo siempre fui en contra también, incluso en el campo, de aquellas mujeres que se iban a casar, se casaban y volvían a casa. Yo miraba y decía, gente, pero volver a casa, aquello para mí me parecía muy pesado, salir y tener que volver corriendo. Entonces dije, no, a casa no voy a volver y voy a encontrar una solución. Y yo tenía, miren la locura, una persona que no conocía y yo iba a irme de casa e iba a vivir con esa mujer. Y cuando estaba decidiendo y planeando cómo iba a hacer esto, un día en el autobús, mi suegro se enfermó y fuimos al hospital a visitarlo. Y yo me sentí mal dentro del autobús, sentí mareos. Tuve que sentarme corriendo y todo. Luego, al día siguiente, desconfié porque yo no tomaba la píldora. La píldora era pecado, entonces no la tomaba. Yo usaba el método del calendario, que para mí no funcionó. Fui al médico, no hubo otra. Estaba embarazada de 2 meses, entonces así. Y fue ahí que no tuve cómo irme. Como en aquella época llegó la ley de la maternidad. La licencia de maternidad llegó justo en ese tiempo. Entonces, ¿qué sucedía? Las empresas no daban empleo a las mujeres, principalmente si estaban embarazadas. Hoy está tranquilo, pero en esa época, porque había licencia de maternidad, iba a estar 3 meses parada y era algo nuevo. Entonces, se creó esa división, no se daba trabajo a las mujeres embarazadas y tuve que forzarme, tuve que quedarme, tuve que retractarme de mis planes y quedarme. Entonces, me quedo pensando hoy si esto no fue también una protección, porque iba a salir de casa para vivir con una persona que no conocía. Podría haber salido muy bien, pero podría haber salido muy mal también. Iba a correr un riesgo. Yo con 19 años, una chica del interior, ingenua, ¿qué podría haber pasado? Entonces, debido a eso, me vi obligada a quedarme en casa, a continuar en el matrimonio. Los abusos del matrimonio físicamente no fueron muchos, porque era más abuso psicológico. Sufrí psicológicamente por no poder conversar, no poder ver televisión, no poder leer un libro. Todo el tiempo tenía que estar trabajando. Era domingo, era todo. Esa ropa para planchar, la casa está sucia,
acababa de limpiar, tenía que limpiar de nuevo. Y también algo que no se habla mucho de violación fuera del matrimonio. La violación dentro del matrimonio es muy poco comentada, muy poco. Y yo pasé por muchos abusos sexuales dentro del matrimonio. No voy a detallar, pero quien es mujer sabe lo que es eso. Él me usaba, yo era un objeto en su mano. Entonces, durante 11 años hubo bastante violación también. Y la cuestión de no poder salir de casa, no poder conversar, me humillaba todo el tiempo. Era como si yo fuera una persona así, era un objeto mismo. No existían los paseos juntos, esas cosas no existían. Yo era un objeto suyo allí, era una propiedad suya. Él hacía lo que quería conmigo, porque yo era de él. Yo trabajaba de diarista, no podía, por ejemplo, llegar, no sé qué tenía con la oscuridad. No podía llegar a casa cuando estuviera oscureciendo. Entonces sufría mucho, tenía que correr mucho para no perder el autobús, todo, porque sabía que si llegaba a casa y ya era de noche, la cosa se pondría fea. Eran malos tratos todo el tiempo. Él se despertaba en medio de la noche, empezaba con malos tratos así, de insultos, de llamarme por algo que no merecía, algo que no era, y siempre estaba acusando que estaba saliendo con otro, que tenía otro. No sé cómo, porque solo trabajaba. Y cuando yo estaba embarazada, la situación empeoró porque él se sintió seguro. Dijo, ahora está embarazada, no se va a ir. Entonces las humillaciones continuaron mucho. Por suerte, tuve un embarazo muy saludable, muy saludable. Físicamente fue muy saludable, pero psicológicamente fue muy, muy pesado porque los malos tratos continuaron, la humillación, el desprecio. No le gustaba que mi cuerpo se estuviera poniendo feo, y así. Entonces fueron bastantes humillaciones y mi miedo, y yo me fui anulando. ¿Cómo iba a salir de casa? Después de que naciera el niño, tampoco habría cómo, tendría un niño pequeño, no tenía cómo trabajar, no tenía experiencia en la libreta de trabajo. Y entonces se fue volviendo cada vez más difícil y yo me fui cerrando, me fui anulando, viviendo la vida de él. Entonces, que si me pegaba, creo que me pegó 2 veces. Incluso creo que estaba embarazada cuando me rompió un diente. Con un puñetazo que me dio en la boca, me rompió un diente, porque en el embarazo ya se está más frágil. Entonces, así, se fue volviendo más difícil y yo fui anulando. Yo no era golpeada físicamente porque obedecía. Todo lo que él ordenaba yo lo hacía y tenía que estar trabajando todo el tiempo. Si me sentaba, no podía. Esa ropa para planchar, mira, el baño está sucio, mira. Me convertí en un títere en la vida del padre de mi hijo. Luego pasó, mi hijo nació y continuó todo igual. Yo seguí siendo una propiedad de él. Luego, cuando mi hijo tenía algunos meses, él perdió el empleo y yo arreglé con mi familia para ir de nuevo a la finca, para vivir de nuevo en el campo. Y él aceptó y fue un medio que encontré también. Quién sabe, estando allá en medio del campo, hundido, él mejore. Siempre estamos con esa expectativa de que la persona va a mejorar, queremos que mejore. Dije, al menos está allá en medio de la finca. No voy, no habrá hombres, no voy a ver a nadie. Porque la preocupación de él era esa, que yo no podía salir a la calle, no podía nada. No podía ver televisión, no podía leer un libro. Me encantaba leer, seguía gustándome leer, pero tenía que ser a escondidas en el momento que él no estaba en casa, porque no podía hacer nada, no podía distraerme. Y nos fuimos al campo, no sirvió de nada, continuó todo igual. Estuvimos 6 años en el campo, regresamos a Buenos Aires cuando mi hijo cumplió 7 años. Dicen que el amor es un sentimiento muy fuerte, pero yo creo que el miedo, si no es mayor, va a la par, se queda allí, emparejado. El miedo es lo que no nos deja irnos de casa, es el miedo. Cuando volví a Buenos Aires, estábamos así, en una vida difícil financieramente, porque siempre fue, la cosa no cambiaba. Mi hijo ya tenía 7 años. Empecé a trabajar de diarista. Construimos una pequeña casa en el fondo de la casa de mi suegra. Mi hijo se quedaba con mi suegra. Comencé a trabajar de diarista porque él siempre me echaba en cara que me estaba manteniendo y que yo no ayudaba con nada. Solo que en empresas tampoco me era permitido trabajar porque allí había hombres. Y el hecho de crecer también.
Entonces, lo que sucedía con mi ex esposo, él no conseguía crecer. Entonces, su intento era de disminuirme para que él quedara por encima. Hoy, como terapeuta, percibo la necesidad del otro de contener, no dejar al otro subir, para que él quede arriba. Él no crece, entonces empuja al otro hacia abajo, no deja que el otro crezca. Y era eso lo que él hacía conmigo. Empecé a trabajar de diarista, y así fui, la diarista. Era aquella época en que se fregaba la acera con cepillito. No era facilitado como hoy. Y aquí en Buenos Aires siempre fue un valor considerable el sueldo diario, especialmente cuando la diarista es buena. Y comencé a trabajar, una fue indicando a la otra, y rápidamente tuve la semana completa. Ayudaba con los gastos de la casa. Hubo una época en que el gasto empezó a recaer todo sobre mí. ¿Qué hice? Por suerte, a pesar de todo esto, a pesar del miedo, a pesar de tener mi vida anulada, creo que heredé de mi madre ese espíritu fuerte. En mi cabeza, nunca dejé de soñar que un día las cosas podían cambiar. Había días en que el sufrimiento era tanto que pensé varias veces en acabar con mi vida. Recuerdo que me quedaba haciendo las cuentas. Si vivo hasta los 70 y pico, 80 años, ¿cuántos años de sufrimiento me quedan aún? Me quedaba contando con los dedos cuánto tiempo de sufrimiento me faltaba por delante en aquellos momentos en que no veía salida. Pero al mismo tiempo, en mi interior, en mi espíritu original, pensaba, un día voy a salir. ¿Qué comencé a hacer en el fondo para, quién sabe, un día salir de esto? Anulé lo de ser escritora, acabé anulándolo todo. Entonces, por ejemplo, hoy, en la época, no recuerdo el valor, pero hoy, por ejemplo, una diarista aquí en Buenos Aires está alrededor de 250 unidades monetarias el día. ¿Qué comencé a hacer? Yo trabajaba para unas personas que trabajaban en el Banco Nacional en esa época. Comencé a omitir. Cuando se vive con un pícaro, se aprenden las picardías también. Terminamos teniendo que ser más pícaras que el propio pícaro. ¿Qué hacía si eran 250? Si fuera hoy, ganaba 250 y mentía que eran 200. Y yo guardaba, abrí una cuenta de ahorros, empecé a guardar dinero a escondidas. Mi ex esposo me humilló mucho por eso. Mira qué tonta eres. Eres tonta de verdad. Las otras mujeres trabajan por 250 y tú trabajando por 200. ¡Qué boba! ¡Qué idiota! Y yo aquí pensaba, no decía, el idiota eres tú, porque yo estoy guardando dinero. Y empecé a guardar porque mi miedo era ese. ¿Y si me voy de casa y no doy abasto porque tendré que pagar alquiler? ¿Y si me voy y tengo que volver? Esa era mi preocupación. Entonces hice eso. Abrí una cuenta a escondidas. Antiguamente no había celular. En la época, el banco enviaba cartas todos los meses con el extracto, el saldo, una optimización de la cuenta. Pedí en el banco que no me enviaran nada a casa. Expliqué. Mi cuenta es una cuenta escondida. Mi familia no puede saberlo. Mi marido no puede saberlo. Entonces, no es para enviar a mi casa. Cuando quieras saber, vengo aquí. Sé que en aquella época, hace ya casi 30 años, llegué a guardar 300 unidades monetarias por mes. Trabajaba hasta los sábados. A veces iba hasta los domingos, incluso porque no quería quedarme dentro de casa. Trabajaba, trabajaba, trabajaba. No podía salir a pasear con mi hijo. Él tuvo una infancia muy ausente conmigo, muy ausente. Si salía a pasear, estaba buscando hombres. No tuve eso de llevarlo al parque, llevarlo a jugar. No pude ser esa madre. Eso también me fue cortado, y yo fui guardando dinero a escondidas. Entonces, mientras él me llamaba boba porque estaba trabajando por menos, yo estaba guardando dinero. Y así pasaron 11 años. Y siempre el miedo, siempre el miedo, siempre el miedo y el miedo a morir. Siempre tuve en mi vida, desde la infancia, libros que me ayudaron. Yo trabajaba de diarista para una familia que le gustaba mucho, tenía mucha literatura de autoayuda. Yo no conocía esa literatura. Me prestó algunos libros y empecé a leer. Entonces, en el momento que él no estaba en casa, yo leía. En uno de esos libros él decía, si te vas, voy a matarte. Si te vas,
voy a matarte. El agresor consigue ser muy creativo, va a sacarte los ojos, va a torturarte, va a cortarte en pedazos, va a echarte ácido. Y aquello lo repetía todos los días, todos los días. Llegué a un punto que él llegaba por la noche, él trabajaba hasta cierta hora de la noche. Cuando abría la puerta, el ruido de la llave, aunque estuviera durmiendo, aquello ya encendía una señal de alerta. Yo ya empezaba a temblar. Llegué a ese punto, estaba empezando a pensar, me va a matar, me va a matar. De tanto que repetía eso, que me iba a matar, yo pasé a creer. En cualquier momento realmente va a hacer algo que me va a matar. Y hubo uno de esos libros que leí. Era una ficción, y el autor, Felipe Calderón, quien lo conoce sabe que mientras no mata a todos los personajes del libro, no termina el libro. Y a mí me gustaba mucho leer sus libros. En una de esas historias, una de las personajes estaba huyendo de un hombre que quería matarla. Ella corrió, corrió, llegó a un punto que paró y dijo, esta fue la clave, esta frase del libro. Espera, ¿por qué estoy corriendo? Si me mata, solo me matará una vez, una vez. Y aquello encendió una alerta. Espera, ¿no es verdad? Y fue ahí que perdí. No fue el miedo a mi ex esposo lo que perdí, perdí el miedo a morir. Incluso porque siempre creí que la vida continúa. Dije, exactamente, si me mata, me matará una vez. Puede torturar, puede sacarme los ojos, puede picarme, puede hacer todo lo que dice que va a hacer, pero será una sola vez. Solo me matará una vez. Y si sigo aquí en casa, si sigo con él, me matará todos los días. Me estaba matando poco a poco, estaba enfermando. Mi parte neurológica ya estaba bastante comprometida. Como trabajaba mucho, no entré en depresión porque me gusta limpiar. La limpieza, hasta hoy, si tengo que hacerla, la hago de buena gana. Me gusta hacer la limpieza. Entonces, eso me distraía. Yo iba a trabajar, encendía el equipo de sonido, las personas me dejaban libre en la casa, hice amistad, conversaba mucho, y eso me ayudó mucho. Hasta hoy tengo amistad con las personas para las que trabajé, que fueron mis clientes. Entonces, perdí el miedo a morir. Dije, espera, voy a irme. Y ese día, después de ese libro, tardé 11 años y en una semana empaqué mis cosas y me fui de casa. En realidad, me fui 2 veces. Salí una vez y volví a la finca. Estaba con mucho miedo de él, aunque tenía coraje, era coraje y miedo al mismo tiempo. Salí de madrugada. La familia de mi ex esposo me ayudó a empacar mi mudanza, solo mis cosas, y volví con mi familia. Ya no daba para aguantar. Tenía mucho miedo. Él iba a acabar haciendo algo conmigo. Corrí. Solo que luego él fue detrás, y el mismo miedo que me hizo irme me hizo volver. Tuve miedo de no dar abasto, porque Córdoba es una ciudad con poco empleo. Regresé. La primera vez que salí tardé 10 años. La segunda vez que salí tardé 6 meses. Volví y dije, no, realmente. Porque lo que sucede también es que una se siente, por más que pasemos por esto, la mayoría de las mujeres estarán de acuerdo con esto. Existe una culpa. ¿Será que no fui yo? ¿Y si hubiera hecho esto, esto, esto? Nos quedamos con la culpa. Y hubo otra historia también. Salí de casa huyendo y me llevé a mi hijo. Ahí era secuestro de menor hasta para la justicia. Cuando salí la segunda vez, dejé a mi hijo. Ahí había abandonado al hijo. Es decir, todos los días el hombre se va de casa y deja a los hijos con la mujer. Todo bien, no hay problema. Pero cuando una mujer se va y deja al hijo con el padre, lo dejé con el padre, no lo tiré, no lo dejé en casa de la vecina, lo dejé con el padre. Vaya, la propia madre abandonó al hijo. Hasta intervino la Defensoría del Menor porque yo me había ido. No puedes irte. Estás pasando por una situación así. No puedes irte y llevarte al hijo, pero tampoco puedes irte dejando al hijo. Es decir, la sociedad viene con esa exigencia. Al menos fue así conmigo. Básicamente tienes que aguantar. Fui a la Defensoría del Menor, expliqué toda la situación.
No me pasó nada. Me dieron la razón porque eran los propios vecinos los que decían, ¡qué sinvergüenza! ¿Por qué no se va de casa? ¿Por qué se queda? No se va porque le gusta vivir de esa manera. Las mismas personas que critican porque te quedas, critican cuando te vas. Entonces, quien tiene que tomar la decisión somos nosotras mismas, no los demás. Porque seremos criticadas de la misma forma. De cualquier manera, somos culpables de igual forma. Así que hagámoslo a nuestra manera. Además, él era un buen padre. El hijo era también para posesión. El hijo no era mío. El hijo era solo de él. Y salí de casa la segunda vez. Tomé un poco del dinero. Iba a comprar mis muebles. Voy a comprar los muebles usados. Alquilé un kitnet, apartamento pequeño. Voy a comprar mis muebles usados para que me sobre un poco. Luego pensé, nada, voy a comprar todo nuevo. Llegué al kitnet, llevé solo bolsas, no llevé nada. Dividí las cosas, dividí las ollas, incluso fui buena. Hice pan y lo dejé para él, porque mi hijo se iba a quedar. Dejé pan, hice pastel, dejé la casa limpia, dejé todo limpio, todo arreglado. No actué con venganza, que la venganza es mala para nosotras, no para el otro. Me preocupé. Como trabajaba de diarista, ganaba muchas cosas. Quien trabaja de diarista sabe eso. Las familias compran cosas nuevas y nos dan las viejas. Yo tenía 2 licuadoras. Dividí todo. Llevé algunas cosas, pero los muebles, incluso los que había comprado, no me llevé nada porque no quería mirar aquello. Quería empezar de nuevo. Quería empezar de nuevo con todo nuevo, sin tener que mirar nada. Monté el kitnet. Tiré las bolsas de ropa dentro del kitnet. Fui a la tienda. Recuerdo que hasta el gerente se sentó. Conté mi historia. Se animaron. Tomaron muebles, nevera, todo de exposición. Me hicieron un buen descuento, una estufa. Compré todo nuevecito. Y la televisión que tenía cuando estaba casada era de 14 pulgadas. Compré una de 20. Recuerdo que llegué a casa, monté, estuve hasta tarde en la noche montando y me senté frente a aquella televisión. Y dije, ahora puedo ver televisión. Me quedé hasta la madrugada viendo televisión. Dije, ahora la televisión es mía y no es de 14 pulgadas, es de 20. Mejor aún. Gente, qué sabrosa es esa venganza. Venganza buena. La mejor venganza es ser feliz. En esa partida, ¿cuál fue el paso? Curar las heridas. Porque estaba muy herida. Comencé a leer muchos libros, más libros de los que ya leía, porque ya no necesitaba leer a escondidas. Empecé a tratarme en la cuestión conmigo misma a través de los libros. Trabajé mucho el perdón. Es muy importante. Cuando me fui de casa, no me quedé mirando hacia atrás, porque es hacia adelante que miramos. Fui a cuidar de mi vida. Me preocupaba, sí, e intentaba ver a mi hijo. Él no me dejaba, no lo permitía. Fui a la justicia para intentar la separación legal, para poder seguir mi vida hacia adelante, y quería traer a mi hijo conmigo, porque me quedé con esa culpa de haberlo dejado. Él tenía 10 años de edad. Yo iba a visitarlo, él no me dejaba, y él insistía en que volviera con él, que tenía que volver, que iba a cambiar. Pero al mismo tiempo que me pedía volver, me decía, solo que las cosas serán a mi manera. Espera, pero si siempre había sido a su manera. Es decir, él pidiéndome que volviera, pero imponiendo condiciones. Y qué bueno que hizo eso, porque así no volví. Y yo estaba decidida. La segunda vez que salí, salí muy decidida y perdí el miedo a morir. Claro que me preocupaba a la hora de salir a trabajar. Antes de salir a la calle, miraba a izquierda y derecha. Siempre tenía la impresión de que alguien estaba detrás de mí. A la hora de entrar a casa, alquilé un kitnet en un condominio bien seguro. Había un riesgo, sí, había un riesgo. Tuve que protegerme bastante porque las amenazas continuaban. Entonces fui a retomar mi vida. Trabajé el perdón para mí, no para él. El perdón nos desata porque el odio, el deseo de venganza nos deja atadas a la persona. Y si seguimos con ese resentimiento, si seguimos recordando,
perdonar el desaire. Para mí, el desaire es seguir sufriendo. Porque si sigo sufriendo por lo que el otro me hizo, estoy permitiendo que me siga maltratando. Estoy dando permiso para que lo que él hizo siga actuando en mí. No, no, no. Él hizo eso, es problema de él. Él siguió con rabia, porque quedó con mucho odio, más del que ya tenía, porque yo no debía haberme ido. Entonces, la rabia de él fue porque me fui de casa. Yo era su propiedad. ¿Cómo que me fui? Fueron 6 meses. Cuando vio que yo estaba libre, volví a estudiar. Con él solo tenía la secundaria del campo. Fui a hacer el bachillerato, fui a estudiar, trabajaba de día y estudiaba de noche. Llegaba a las 5 y algo de la mañana, corría a la autoescuela. Estaba recuperando mi vida, retomando posesión de mi vida y retomando mis sueños. El sueño de ser escritora, el sueño de tener una vida mejor. Retomé mi vida, no me quedé mirando hacia atrás. Intenta conducir un coche mirando por el retrovisor para ver qué pasará. Miramos el pasado para no equivocarnos de nuevo, para que sirva. Le echamos un vistazo al retrovisor, vemos lo que hay detrás, pero luego volvemos y miramos hacia adelante. Él cuidó bien de mi hijo. Yo no tuve esa preocupación, sabía que cuidaría bien. Entonces, yo trabajaba de diarista durante el día, llegaba a las 5:30 de la tarde, a las 5:30 iba a la autoescuela. Empecé a tomar clases de manejo, ni siquiera tenía dinero para comprar el coche, pero fui a la autoescuela y luego, por la noche, iba a hacer el bachillerato. Yo era la mayor del grupo en la escuela. Los fines de semana, mi hijo venía conmigo a mi casa. Con el pasar de los días, creo que él percibió que yo estaba saliendo a pasear. Yo fingía que estaba, qué bueno que estoy sola, porque así estoy libre. Tenemos que usar las picardías con nosotros mismos. Y en 6 meses él no dio abasto y me entregó al niño. Fui a tratar mis cosas, fui a retomar mi vida. Pasé 3 años pagando alquiler. Él no dio pensión. Fui a la justicia para hacer la separación. Se fue a litigio, porque en cada audiencia, a pesar de no tener bienes para dividir, él inventaba algo para no firmar. Una hora decía que el hijo ya me había entregado al hijo y yo quería al hijo. Tenía que ir el psicólogo para ver con quién se quedaba el hijo. Otro día tenía una excusa. Siempre estaba buscando una excusa para no firmar la separación y yo volvía muy nerviosa, volvía llorando. Incluso él estando lejos, de cierta forma, conseguía pisotearme de la manera que podía. Y yo seguí adelante, continué guardando dinero, ahorré mucho. Me privé de muchas cosas, porque pagaba alquiler, dije, tengo que comprar lo mío. Solo que tenía que hacer mi separación primero para luego poder comprar. Resumiendo, en 3 años, pagando alquiler, no tuve pensión alimenticia, tampoco fui a pelear por ello. Y a los 3 años compré este apartamento, en el que vivo ahora, un apartamento más grande. Vivía en el Kidnet. Y en 3 años trabajando de diarista conseguí comprar mi apartamento. Pero ya había hecho la separación. Compré después de que hice la separación, fue un litigio. Hubo una de las audiencias, encontré un juez muy correcto. Golpeó la mesa, le gritó a él, le lanzó el papel, firme aquí. Entonces, ese juez batió el martillo, dijo, basta, basta. Salí de allí, pasé unos días, ya fui a buscar apartamento. Conseguí comprar porque junté dinero. No podía comprar porque todavía estaba casada. Compré mi apartamento, vine a vivir. Saqué mi licencia de conducir, pero no compré el coche porque no iba a vivir dentro del coche. Primero el apartamento, primero una casa. Retomé el sueño de ser escritora. Terminé la secundaria, hice graduación, todo bonito. Retomé los sueños. Aquel sueño de ser escritora, escribir un libro, y el libro que escribí fue mi historia. Entonces, en 2006, lancé mi primer libro, que fue mi biografía, mi autobiografía en este caso, fue ese libro. No voy a mencionar el nombre porque ya no está disponible. En la época hice el libro sola, tuve que vivir la historia que sería escrita, y como yo aún era diarista, por la cuestión de la violencia doméstica, principalmente en el Día de la Mujer, hice muchas entrevistas en televisión, en periódicos,
En esa época todavía existían los periódicos impresos. Fui conocida en mi provincia en aquella época, la diarista que se convirtió en escritora. Tengo un montón de recortes de periódicos. La revista Global, Adaptado, hizo un reportaje conmigo. Hubo bastantes cosas así. Fue en 2006. Tal vez hoy, tal vez un día lo reescriba de una forma diferente. No quise reimprimirlo más, así que no existe el libro, solo tengo mis copias. Ya no está en el mercado ni en las librerías. En 2006 hice el segundo libro, que fue una biografía de una persona con discapacidad física que se convirtió en empresario. Hice el libro de ese empresario y luego no hice más. Estuve un tiempo en el que mi sueño era escribir una ficción. Escribí una, pero no la publiqué. Fui a estudiar las terapias porque todavía tenía bastantes secuelas. Una de ellas era el miedo, que aún era muy fuerte en mí. A veces me despertaba con ese miedo, la ansiedad que tenía bastante. Sí, todavía tenía muchas heridas que ser tratadas de verdad. Y fui a buscar, conocí a las terapeutas, las terapias integrativas, comencé a tratarme, dio un resultado muy grande, tenía insomnio, tenía ansiedad, todavía tenía ese miedo muy grande conmigo. Me fui curando muy rápidamente. Mi hijo creció, se casó, tuvo un hijo, pero luego queda una cosa, un sentimiento. Creo que esto le sucede a la mayoría. Por más que retomamos la vida, por más que sepamos que teníamos que haberlo hecho de esa forma, queda una culpa, como si fuera una deuda, principalmente con relación a los hijos. Ay, me separé. Ay, dejé al hijo. Ay, era muy nerviosa. Porque cuando hay alguien más grande que nos maltrata y no podemos ir en contra de esa persona, ¿qué hacemos? Vamos contra el menor. Entonces fui una madre muy nerviosa, muy brava. Y cuando me separé, ese miedo a no dar abasto, ese miedo a tener que volver y ese miedo a perder las riendas de la situación. Terminamos siendo una madre muy masculina, muy rígida. Creamos una armadura muy grande. Cuando te separas, ¿hay la culpa porque te fuiste de casa? ¿Dejaste a mi padre porque necesito estar lejos de mi padre? Tenemos que meternos en la cabeza. Hicimos lo que pudimos hacer, hicimos lo mejor que pudimos. Nos equivocamos, sí, pero no somos culpables. Tenemos responsabilidades por nuestros actos, lo que es diferente de culpa. Y esa culpa me pesaba mucho. Por más que me traté mi ansiedad y fui a tratar a otros, pasé a ser terapeuta, me transformé en consteladora familiar, que es maravilloso, una de las terapias que más me gusta, que más trabajo, porque viene a tratar nuestros pasados, nuestras ancestralidades y a tener una nueva mirada sobre todo lo que sucede en nuestra vida. A pesar de todo esto, yo sentía que siempre tenía que pagarle a mi hijo. Tenía que pagar. Pero llegó un día, hace unos 2 años, que me llegó un clic. Espera, ya sufrí bastante, ya está. ¿Será que esta cuenta nunca se va a pagar? ¿Qué deuda impagable es esta? Tenemos una deuda, tenemos que pagarla, claro, pero pagada, está pagada. No existe una deuda eterna. Y me quedé pensando, y sucedió un hecho muy interesante en un voluntariado que hago. Una historia muy interesante que siempre quise escribir una ficción. ¿Ficción? Me gusta la ficción. Dije, una cosa es escribir mi historia, otra cosa es escribir la historia del otro y otra cosa es crear una historia. Y siempre desde la infancia era eso lo que quería, crear una historia. Y ante ese hecho, escribí mi tercer libro, que ya está en Amazon. Pronto llegará la versión física. Y dentro es una ficción. Memorias de una rama de árbol. Es una ficción, pero con un mensaje principal que habla de esa culpa y cómo liberarse de ella. Porque cuando tuve esa conciencia, espera, ya pagué esa cuenta, no debo más. Creé, me llegó, co-creé, porque las cosas llegan a nuestra cabeza. Y co-creé una técnica mía para liberarme de la culpa. Algo muy simple. Llega a ser bobo de tan simple. Cualquiera puede hacerlo. Y lo hice para mí y funcionó maravillosamente. Al día siguiente, ya no estaba debiendo nada más. El peso de la culpa había salido todo de mis espaldas. Empecé a enseñar a otros a hacerlo.
Funcionó para mí y ha funcionado para todos a los que he explicado. Iba a trabajar con eso, a ponerlo en una de mis terapias. Pero cuando surgió este tercer libro, resolví ponerlo en el libro, para que las otras mujeres de forma general, pero las personas que de alguna forma están presas a esa culpa, puedan liberarse ellas solas. Ella mira en el libro, lee, hazlo y libérate, porque nadie consigue caminar hacia adelante arrastrando el peso de la culpa, y él nunca se conformó con eso. Él nunca se conformó porque en su cabeza yo tenía que salir y arruinarme y tener que volver. Él creía en eso. Tengo para mí hoy como terapeuta que terminamos entendiendo más la complejidad humana, terminamos estudiando mucho sobre eso. Yo creo que él necesitaba ayuda, en realidad. Lo que lo asustaba era, a pesar de mi miedo, a pesar de encogerme, este hecho de obedecer en realidad me mantuvo viva también. Creo que mi fuerza lo asustaba, tal vez sea eso. Y de repente yo era algo que a él le gustaría ser y no conseguía. Puede ser. Pero él ya falleció hace algunos años. Su enfermedad fue en la región del páncreas, que es donde se guarda el resentimiento. Yo no tuve eso porque perdoné para mí y me liberé. Ahora, si la persona, la rabia, el resentimiento, le va a hacer mal a ella y yo no puedo hacer nada al respecto. Si alguien siente rabia de mí y tiene resentimiento, ¿qué puedo hacer? Puedo tratar mi parte. No tratamos al otro. La relación con la familia continuó hasta hoy. Una relación muy buena. Pero el relacionamiento con él no tuvo cómo, no. Si viniera a conversar conmigo de buena manera, no tendría problema. Nunca deseé su mal. Siempre quise mucho que él estuviera bien. Cuanto mejor está, menos nos molesta. Quien está feliz no molesta al otro. Y yo lo apoyé mucho. Pero no hubo forma de tener una relación amigable después de la separación, incluso porque si me veía, sentía mucha rabia. Venía directamente hacia mí y yo no podía estar donde él estaba. Por opción, decidí, por ahora, quedarme sola. Es una cuestión mía que me gusta vivir sola. No tengo ningún problema con eso. No tengo la necesidad de tener a alguien a mi lado. Pero no es aquello de ningún hombre sirve. El matrimonio no sirve. No. Es porque elegí para mí un estilo de vida diferente. Creo que tuve tanta prisión con mi padre, con mi hermano y con mi exesposo. Mi hijo también terminó aprisionándome un poco, que la palabra libertad está escrita en neón en mi frente. Entonces me gusta la libertad, pero eso no quiere decir que no pueda suceder. Me gusta vivir sola. Me gusta tener la libertad de hacer las cosas a mi manera. Es un estilo de vida que adopté para mí. Me gusta viajar, me gusta pasear y no tengo preocupación con la hora de volver. No he tenido pareja hasta hoy. Fue una elección mía. No tiene nada que ver con traumas. Es una decisión mía. Hoy estoy con el tercer libro, esta ficción, que está en ebook. Puse esa técnica en el libro. Es una ficción. Memorias de una rama de árbol. Es una fábula para adultos, es ligero. Busqué escribir un libro ligero, sin imposición. Las personas son libres para estar de acuerdo o no. A través de las aventuras de esa rama de árbol, tiene los mensajes que pueden ayudar a las personas, y tiene cómo la historia está entrelazada en la realidad. La rama de árbol está narrando la historia y cuando narra la historia habla de mí. Y puse lo de la liberación de la culpa, de cómo me liberé de esa culpa y cómo hacerlo de forma muy simple. Cualquiera puede hacerlo. Está en Amazon, en ebook, que es un precio accesible. También en libro físico para quien prefiera. Y puede empezar a buscar en las librerías. Si no lo tienen pronto, llegará. Para cada persona funciona de una manera. Para mí funcionó de esta forma. Ahora, para cada situación es un caso. Pero siempre, gente, no pierdan la esperanza y comiencen. Existen los lados prácticos. Por ejemplo, si todavía no tienen hijos, busquen no tener hijos dentro de la relación que está saliendo mal. Un hijo no salva un matrimonio. Y es un peso muy grande que se pone encima de un niño. Ah, voy a tener un hijo más. ¿Quién sabe? El niño puede nunca saberlo, pero su conciencia lo sabe.
entonces es un peso. No hagan eso con ningún niño. No tengan hijos para salvar matrimonios porque no va a salvar. Solo va a empeorar y será uno más puesto en medio del sufrimiento. No tengan hijos en medio de ese fuego cruzado. Y así, cada uno, gente, busquen dentro de sí, comiencen a hacer preguntas. ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo funciona para mí? Comiencen a hacer preguntas, que la pregunta abre las posibilidades. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál actitud debo tomar? Y tomen actitud. Solo planear no sirve. Tienen que tomar actitud. Y así, si tienen miedo, vayan con miedo mismo. Llévense el miedo. Están con miedo, vayan con miedo mismo. Porque si la historia es de matar, no va a matar. Si mata, solo matará una vez. Es eso, es perder el miedo a morir y enfrentar. Van a tener que enfrentar. Pidan ayuda, traten de sí mismas. Pero en el relacionamiento, no sigan perdiendo tiempo en algo que no está funcionando. Liberen a ustedes y liberen a ellos también. Por ejemplo, mi ex esposo, después de que nos separamos, él tenía el sueño de ser camionero y no lo era porque quería quedarse dentro de casa vigilándome. Después de que me fui, él también realizó su sueño de ser camionero. ¿Ven? Entonces la separación le hizo bien a él también de cierta forma. Eso es liberarse, gente, y liberarse de verdad. No se queden saliendo y mirando qué está haciendo el otro. Ay, consiguió otra. Ay, ¿por qué? Gente, déjenlo. Si van a salir de casa y se quedan mirando lo que el otro está haciendo, entonces no salgan. Quédense allí, vigilen de cerca. Vayan. Cuiden de su vida. Hagan su vida y miren hacia adelante. No se queden mirando hacia atrás. Y busquen su propio camino, porque para cada persona hay su camino. Para cada caso es un caso. Ah, haz como yo hice. No. Entonces, para cada situación funcionará una forma. Hay muchos caminos. Busquen su camino, pero no pierdan, porque la vida está pasando y estamos perdiendo un día más y un día más. Entonces, si no es hoy, ¿cuándo será? Porque si un día voy a hacerlo, ¿por qué no hoy?